Eh, Nosotros hemos estado viendo la clase que se llama Ama o Muere, que básicamente es ah, una paráfrasis, ¿cierto?, de decir vive o muere. Como en las películas sale a veces cuando se enfrentan, así, vive o muere. Hay una película que decía, se despedían dos personas y decían vive libre, le decía uno, y el otro decía muere bien. Bueno, si uno muere sin amor, lamentablemente no va a morir bien, probablemente. Así es que la idea justamente es vivir en el amor de Cristo, o si no estamos viviendo en el amor de Cristo, probablemente nos vamos a ir apagando de a poco hasta la muerte misma. Algo de lo que habíamos visto las clases anteriores era el elogio de Cristo y su reclamo. Vimos en la primera clase eh, lo que Cristo reconoce de la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Estamos allá en Apocalipsis 2, 4 particularmente, de ahí hemos estado desarrollando todo esto, gracias. Eh, y vimos varias cosas que el Señor reconoce de la iglesia, de las cosas que habían estado haciendo bien. Luego hicimos una lista de varias de esas cositas y de cómo deberíamos nosotros también imitar las cosas que ellos están haciendo bien. La clase pasada vimos cuando una iglesia pierde el amor. Y si agradecería si podemos poner la presentación, si es que está lista. Y cuando una iglesia pierde el amor, lo vimos desde desde lo que es el amor, o el significado profundo que tiene el amor de Cristo en la iglesia, o en la vida de la iglesia. ¿Por qué el amor es tan importante para la vida de la iglesia y por qué es tan grave que una iglesia pierda el amor? Tenemos 6 puntos, si los podemos mostrar ahí, por favor, en la siguiente diapositiva. En la siguiente, ahí están esos 6 puntos que abordamos en la clase anterior. ¿Por qué el amor es tan importante para la vida de la iglesia? Y desarrollamos cada uno de estos puntos. Dijimos que en primer lugar la enseñanza de Jesús acerca del primer y gran mandamiento, que era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es la primera gran razón de por qué el amor es tan importante. En primer lugar, el amor a Dios. En segundo lugar estaba el segundo gran mandamiento que el Señor Jesús dijo, que era amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra devoción a Dios está también marcada de cierta forma por lo que nosotros hacemos por los otros, por el prójimo. En tercer lugar estaba el negarse a sí mismo para seguir a Cristo y lo que eso implicaba, los costos que eso traía. El Señor Jesucristo dijo que el que ama más a padre y a madre antes que a Él no es digno de ser su discípulo. Por lo tanto, hay un costo ahí que implica el seguir a Cristo. El cuarto punto era que el nuevo mandamiento que el Señor Jesucristo dio era amarse unos a otros, pero era muy similar quizá el amar al prójimo, tal vez se puede entender de alguna forma parecida, pero este nuevo mandamiento implica algo mucho más importante, o una especie de estándar o vara de medida todavía más alta y quizás más difícil de conseguir, porque el Señor dijo que este nuevo mandamiento es amarse unos a otros como Él nos amó a nosotros. Por lo tanto, queda fuera, dijimos, toda idea cultural del amor, toda idea de crianza del amor, quizás una crianza más amorosa en un hogar, quizás por otro hogar una crianza más rígida y no tan amorosa. Queda fuera de esas dos cosas, de esos dos estándares diferentes de medida de amor, sino que ahora el estándar de medida del amor es el amor perfecto de Cristo. Nos amamos los unos a los otros como Él nos amó. Y mencionamos lógicamente que a alguno puede tal vez costarle más que a otro, ¿cierto?, amar a algunas personas, y eso es normal, es propio de cada uno, y cada uno sabe con qué debe luchar para poder lograr esto. Pero el estándar de medida ahora respecto del amor es el amor de Cristo, como Él nos amó. El quinto punto dijimos que era el amor está profundamente basado en la doctrina de la Trinidad. Dijimos que hay una relación dinámica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad, y que está caracterizado por la plenitud del amor que hay en la Trinidad eterna del Señor. Y finalmente el apóstol Pablo define el amor como un camino más excelente. Lo vimos ahí en Corintios. El amor finalmente entonces es la virtud principal que debe dirigir todo lo que hacemos. Y eso lo puse ahí, creo, en la siguiente diapositiva. Ahí. Eso, si podemos anotarlo, que después nos va a servir para reflexionar un poco. El amor es la virtud principal que debe dirigir
todo lo que hacemos. En resumen, entonces, el amor es tan importante para la vida de la iglesia que si en algún momento el amor se pierde, de eso se trataba la clase anterior, de que si en algún momento el amor se pierde, entonces comenzamos a morir lentamente. De eso se trata este estudio, ama o muere. Podemos comprender el gran problema de una iglesia que pierde el amor cuando miramos en realidad claramente también las virtudes y la vida que el amor provoca en la iglesia. Estos 6 puntos que mencionamos solo hacen eso, generan y provocan vida a la iglesia, provocan virtudes a la iglesia. Pero la pérdida del amor provoca justamente lo contrario, una muerte lenta. Y hoy día vamos a ver el remedio de Cristo. Si podemos avanzar a la siguiente, el remedio de Cristo. La clase pasada dijimos este gran problema, ¿cierto?, que tenía la iglesia en Éfeso. Después de ver el elogio de Cristo, vimos el problema de la iglesia, por qué era tan importante o por qué es tan dramática la pérdida del amor. Acabamos de mencionar estos puntos que nos indican lo vital que es el amor en la iglesia, ¿ya? Ahora, el remedio de Cristo para esta enfermedad que tenía la iglesia de Éfeso, una enfermedad que estaba diagnosticada por el Señor Jesucristo, pero que estaba anunciada, advertida y que podían tal vez recuperarse de alguna forma. Entonces, cuando vemos el remedio de Cristo, podemos decir que tenemos en general una tendencia a confiar en las prácticas religiosas superficiales o tradicionales. Y de ahí que, no sé si usted se ha dado cuenta, pero nuestra iglesia ya desde hace un tiempo hemos estado tratando de evitar ¿cómo decirlo de alguna forma para que se entienda? No es religiosidad, sino evitar la jerarquización, la burocracia, entre otras cosas, porque lo que nosotros queremos es justamente que nuestra iglesia sea o se comporte en amor de una forma orgánica. Lógicamente hay responsabilidades y cada uno toma alguna tarea, tiene que cumplirla y esperamos que así sea, pero cuando nos enfocamos o tenemos estándares o marcos en los que debemos seguir y que hay que cumplir esto con estos pasos, etcétera, muchas veces nos quedamos enmarcados en eso antes de el amor de Cristo. Cuando ponemos cosas superficiales a algunas cosas, es fácil irnos por ahí en vez de evaluar las actitudes espirituales que en realidad el Señor nos demanda, sea lo que sea. Tiempo atrás hemos estado conversando, ¿cierto?, de esta transición de elección de ancianos ahora a la confirmación de los ancianos, y así con todo ámbito en la iglesia local. Entonces, de alguna forma podemos tornarnos religiosos o podemos trabajar cosas de forma superficial o incluso seguir tradiciones sin la necesidad de evaluar el mandato espiritual que el Señor tal vez indica, o que muchas veces cosas tradicionales ni siquiera nos edifican, sencillamente son bonitas y que no tiene nada de malo hacerlo, pero no hay una mayor edificación en eso. Entonces, caímos en este peligro de que la religiosidad reemplace de forma engañosa la verdad, reemplace la fe sincera, reemplace el amor, y es un peligro siempre presente, no solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias. Es un problema difícil de identificar y de explicar hasta que a veces es demasiado tarde. Sin embargo, tiene que ser identificado, tiene que ser corregido, y por esta razón es que Apocalipsis 2:4 muestra un llamado a despertarse de ese sueño espiritual, ¿ya? Ahí está el llamado que el Señor hace. La iglesia de Éfeso entonces estaban sufriendo una especie de insuficiencia cardíaca, no sé si se dice así, o deficiencia cardíaca, los del área de la salud me pueden corregir, pues estaban con esta enfermedad al corazón de la iglesia, que es el amor de Cristo. Hay una deficiencia de amor. Estaba debilitando la iglesia esta deficiencia de amor. En lugar de fortalecerse en amor, como debería serlo una iglesia sana y una iglesia fuerte, la iglesia en realidad estaba cada vez más débil. ¿Por qué? Porque habían abandonado ese primer amor. Entonces el gran médico se ocupó de este problema, diagnosticó la condición y recetó el remedio. Vamos de nuevo por favor a Apocalipsis 2:4. Una vez más.
después de todo el elogio, ¿cierto?, que Cristo hace, Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el diagnóstico que el médico hace. Has dejado tu primer amor. Pero después de esto, el médico también da la receta. ¿Cuál es la receta para contrarrestar esto? Ahora en el siguiente capítulo, Apocalipsis 2:5, tenemos una clara advertencia de que si ellos no actúan, si la iglesia no actúa, entonces Cristo actuaría. Pero también, junto con esto, indica el remedio para la enfermedad de la iglesia. Cristo les indicó que cumplieran 3 requisitos. Leamos ahí Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda por tanto, después de haberle dicho que tiene contra ellos, que dejó su primer amor, les dice ahora, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y aquí está la advertencia, si ellos no actúan, Cristo va a actuar. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿cuáles son estos 3 requisitos o esta receta con 3 remedios que la iglesia está recibiendo de parte de Cristo? Recuerda, arrepiéntete y haz las obras que hiciste en el principio. Esas son las tres órdenes o mandamientos que el Señor hace a esta iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces vamos a desarrollar cada una de estos remedios. Recuerda, en primer lugar. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Recuerda. Lo primero que el Señor le encomienda a la iglesia, entonces, es recuerda, por tanto, de dónde has caído. Jesucristo dice que cayeron y que volvieron atrás. Es decir, su condición espiritual no era la misma que antes. Ahora, no era una iglesia que estaba, ¿cómo se llama? Una iglesia congelada, sin hacer nada. De hecho, el Señor Jesús reconoce muchas de las obras de ellos. Pero su condición espiritual ya no era la misma de antes. Este es un mensaje para todas las iglesias. Tanto la sana doctrina como el amor ferviente se deben mantener juntos y balanceados. Eso es importante. Dijimos que en la primera clase, ¿se acuerdan? Que dijimos que la iglesia de Éfeso, ¿cierto? La que estaban ahí en Éfeso, era una iglesia destacada justamente por guardar la sana doctrina, por descubrir a los falsos maestros, y eran hermanos tal vez muy capacitados, pero habían abandonado el amor. Entonces de nada servía la capacidad que tenían si habían abandonado el amor. Pablo lo menciona, lo vimos en la clase pasada. Entonces, con el objetivo de ayudar a los efesios, Cristo les advierte que deben recordar los primeros tiempos cuando el amor era lo que motivaba todas las cosas que hacían. Eso es algo importante, las motivaciones que tiene nuestro corazón. Ahora, no sabemos las motivaciones de cada uno de los que estamos acá. Esperamos que la motivación de cada uno sea venir a ser edificado en la palabra del Señor, a ser confrontado en la palabra del Señor, a ser fortalecido en la palabra del Señor, y que la palabra del Señor transforme nuestras vidas. Ahora, si nuestra motivación es venir por cumplir una responsabilidad con la que me comprometí y olvido el amor a Cristo en esa tarea, entonces probablemente nuestra acción va a ser como címbalo que retiñe. Tristemente, el Señor Jesucristo es claro en eso. Ahora, recordar significa acordarse de los sentimientos pasados, las acciones pasadas, pero no es soñar con los buenos tiempos que alguna vez fueron y que se fueron. ¿Ya? Esas bien típicas, como antes hacíamos esto. Antes, siempre me acuerdo que los hermanos más adultos aquí dicen que antes habían como 60, 70 jóvenes acá, ¿cierto? Y eran buenos tiempos, lindos tiempos. Siempre da gozo ver tanta gente, tantos jóvenes en torno al Señor. Pero el punto no es solamente recordar lo que era antes, sino o soñar despierto, ¿cierto? Con lo que fue antes o lo que podría haber sido. Si hubiésemos hecho estas cosas con los jóvenes, quizás hubiésemos tenido, no sé, a los 70 jóvenes aquí y ahora quedan 20, no sé. Eso es soñar y está bien, es un análisis que hay que hacer. Pero la verdad es que no tiene que ver justamente con solo eso, sino que se requiere de un esfuerzo para acordarse de ya sea alegrías pasadas, obras, actitudes o experiencias en la vida de la iglesia,
para repetirlas y ponerlas en práctica. Ese es el objetivo. Esa es la idea o el llamado que el Señor hace de recordar de dónde has caído. No solamente mirarlo hacia atrás nomás, sino de dónde caímos, recordar, esforzarnos en recordarlo de una manera adecuada para poder repetir, porque esa es la orden que el Señor le hace. Vuelve a hacer esto. Tú perdiste tu primer amor, tienes que volver ahí. Ya no solamente mirarlo de lejos, sino tenemos que volver ahí. Entonces, de alguna forma, cuando el Señor nos ordena recordar, estos recuerdos guiarán a la iglesia en sus acciones del presente y proveerán dirección para el futuro. Esa es la idea de esta orden. No sé si lo puse ahí. Sí, ahí está. Estos recuerdos guiarán a la iglesia en sus acciones del presente y van a proveer dirección para el futuro. Recuerda de dónde has caído. Recuerda ese primer amor, el cual ahora abandonaste. Por lo tanto, el objetivo no es solamente, el objetivo del Señor no es hacerle ver nomás de dónde cayeron, no, el objetivo es restaurarles. Entonces, al ver el amor de Cristo, al recordar el amor de Cristo que motivaba todas las acciones iniciales de la iglesia, lógicamente debería modificar las acciones del presente. Debería haber un análisis, una transformación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma y no como era antes? Esas acciones del presente van a provocar justamente una dirección para el futuro. Porque el objetivo es volver a ese primer amor. Entonces, recordar estas cosas va a ayudar a la iglesia de alguna forma a ver, pero también a admitir la caída. Eso ya no es tan sencillo. Porque a veces uno piensa que por llevar mucho tiempo en algo, logró quizás un nivel más elevado de algo, o ya la experiencia lo avala, ¿cierto? Ya no tiene que estar quizás estudiando porque se sabe de memoria todo lo que tiene que hacer, etc. Y admitir una caída no es tan sencilla, porque eso va contra nuestro propio orgullo. Y nuestro orgullo, tristemente, es algo con lo que estamos luchando cada día. Y que muchas veces el orgullo a veces crece, en vez de bajar, el orgullo en nosotros a veces crece. Por lo tanto, yo creo que es una lucha en la que todos estamos, de alguna u otra forma. Cada uno sabe ahí, como dice el dicho, dónde aprieta el zapato, ¿cierto? Pero justamente esto, recordar las cosas nos va a ayudar a mirar de dónde caímos, pero también a admitir la caída. Eso hay que hacerlo con un corazón sincero, con un corazón honesto. Revisar, como dije antes, las motivaciones del corazón de lo que estamos haciendo. El segundo punto es arrepiéntete. Y ese llamado es más que claro. No creo que tengamos que hacer un análisis muy profundo de eso. Primero, ver de dónde caímos y arrepiéntete, porque caíste. Admite la caída, arrepiéntete. Ellos tenían que tomar conciencia de su necesidad de volver y restablecer el amor que una vez tuvieron. Recordar de dónde habían caído, entonces les llevaría ahora a arrepentirse. A eso me refería cuando mencioné recién que estos recuerdos guían a la iglesia a las acciones del presente. Una acción del presente entonces sería ahora arrepentirnos, ¿cierto? ¿Para qué? Poder tener una buena dirección para el futuro. Entonces, recordar de dónde habían caído les llevaría a arrepentirse. Y esto implica, lógicamente, reconocer que las acciones del hombre no van por un buen camino y que necesitan un cambio completo. Es decir, también requiere de acción. No es un simple remordimiento, sino que requiere de una acción. Por medio del arrepentimiento, la iglesia en Éfeso demostraría lo siguiente. Por favor. La otra. Eso. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Sí? La iglesia en Éfeso, a través del arrepentimiento, en primer lugar, aceptaría la evaluación de Cristo en cuanto a su caída. Porque, si somos sinceros, a veces escuchamos, pero no siempre aceptamos. Por lo tanto, el arrepentimiento justamente involucra la aceptación de la evaluación de Cristo en cuanto a la caída de esta iglesia, que abandonaron el primer amor. En segundo lugar, que se ha examinado a sí misma para no ser juzgada, como dice ahí 1 Corintios. Leámoslo por favor, 1 Corintios 11, 31 y 32. Alguien que lo tenga, que levante la mano por favor y lo lea.
¿A qué se refiere aquí el Señor con esto? Todo esto es parte del arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, arrepentimiento implica la aceptación de la evaluación de Cristo. En segundo lugar, la examinación propia. ¿Alguien lo tiene? Allá, Gastón, por favor. 1 Corintios 11, versículos 31 y 32. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ya. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero, como por lo general no lo hacemos, siendo juzgados, somos también castigados. Hay una disciplina y hay una aplicación de un castigo. Entonces, el arrepentimiento justamente quiere evitar esta disciplina divina, este castigo, ¿cierto? El arrepentimiento implica la aceptación de la evaluación de Cristo, como también implica la examinación de nosotros mismos para no ser juzgados. Implica también el arrepentimiento que probablemente la iglesia o la persona se entristece por su falta de amor y haber sido desagradable a Cristo, que dice 2 Corintios 7, del 8 al 10. 2 Corintios, alguien que lo busque por favor. 2 Corintios 7, del 8 al 10. Quien lo tenga, levanta la manito y me ayuda con la lectura. ¿Nadie? Allá, Dieguito. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces no lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ya, esa es la gracia de la tristeza según Dios. Es triste, valga la redundancia, porque implica que la persona que reconoce su caída, la persona que está en proceso de arrepentimiento, también se entristece, se duele, porque de alguna forma entiende entonces que pecó contra el Señor, de alguna forma entiende que su acción o su actitud fue desagradable para Cristo. Y nuestro objetivo es todo lo contrario, es agradar a Cristo, es ser cada día más parecido a Cristo. Pero si nos estamos desviando de ese blanco, entonces viene aquí, en el arrepentimiento genuino, viene también la tristeza. Pero la gracia de esto, hermanos, es justamente que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no debemos arrepentirnos de eso. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, nuestra oración debiera ser que el Señor nos muestre, ¿cierto? Si es que en algún momento hemos caído de ese primer amor, si es que en algún momento hemos pecado, y que esa visión o clarificación por parte del Señor a nuestra vida debería producirnos tristeza. O sea, yo no quiero que todos anden tristes, al contrario, queremos que seamos una iglesia alegre, ¿cierto? Pero si hemos pecado, entonces deberíamos entristecernos. Eso nos duele, porque le duele el corazón al Señor. Me acordé, un pequeño flashback, me acordé de una clase de familia cristiana. El hermano decía, hablando de la disciplina con vara, que no es porque sí nomás, no está porque era quizá una forma antigua de disciplinar, sino que el dolor de la vara en el cuerpo, ¿cierto? El dolor físico es una enseñanza de que el pecado duele. Esa es la gracia. El pecado duele. Y le duele en primer lugar al Señor, y en segundo lugar produce tristeza. Pero esta tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa es la gracia de esto. Por lo tanto, en ese contexto de la disciplina con vara, ¿cierto? De un castigo físico que produce dolor en el cuerpo,
del niño o adolescente que desobedece, ¿cierto? Produce dolor, produce tristeza, pero también hay un padre ahí o una madre amorosa que está disciplinando porque ama a ese hijo. Entonces, en este ítem del arrepentimiento tenemos en primer lugar, dijimos, que implica aceptar la evaluación de Cristo, implica examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados, implica una vez que hayamos aceptado esto, entonces también tristeza que viene de parte de Dios, pero tristeza porque entristecimos el corazón de Dios, porque le fallamos a Dios. Luego viene el rechazo al pecado y lógicamente volvemos a nuestra vida de amor pasada, en este contexto del amor. Ahora, en cualquier otro contexto, si lo aplicamos a cualquier pecado que el Señor nos revele que está en nuestro corazón, las palabras de Cristo son muy claras. Cuando le dice a la mujer, vete y no peques más. Es decir, el arrepentimiento genuino implica no volver a caer, en medida de lo posible, ¿cierto? Implica nuestro esfuerzo para salir de ahí, tomar una dirección completamente diferente, rechazo al pecado y en este caso ahora volver a la vida de amor original o de donde la iglesia había caído. Y el último punto es que por la gracia de Dios, entonces se tomará la decisión correcta. Es una especie de, no sé si decirle proceso, pero podríamos decirlo así, una especie de proceso del arrepentimiento, desde aceptar la evaluación de Cristo hasta pasar por todo esto y finalmente llegar a una decisión nueva, una decisión correcta, una decisión guiada por el Señor. Entonces el arrepentimiento, hermanos, es la clave para que los efesios volvieran a ese primer amor. Si no, si ellos no abrían los ojos ante el llamado que Cristo le estaba haciendo para arrepentirse, iban a sufrir justamente este juicio de Dios, donde dice, si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esa es la gracia. Por eso está esa palabra ahí, si no te hubieres arrepentido. Entonces, vuelvo a leer el versículo 5 a través de Apocalipsis 2. Recuerda, son estos tres remedios, ¿cierto? Recuerda, por tanto, dónde has caído. El segundo es arrepiéntete y el tercero, haz las primeras obras. ¿Por qué? Viene la advertencia del Señor, ¿cierto? Pero el punto clave ahí es el arrepentimiento. Si no te hubieres arrepentido. Así que yo creo que el llamado está más que claro para cada uno de nosotros hoy día. En primer lugar, examinar nuestro corazón, ¿cierto? Aceptar si el Señor nos revela que hay algo que no corresponde y arrepentirnos. En tercer lugar, o el tercer remedio es, haz las primeras obras. Si podemos avanzar, haz las primeras obras. Diga, hermano, el micrófono estaba por ahí. Me gustaría, Sí, se escucha. Me gustaría que aclararas más un poquito el tema de la última parte del versículo 5 o aguantaras un poco más cuando el Señor dice, pues si no, porque se supone aquí que le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Claro. Ya estamos claros en esa parte. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, es decir, está hablando a la iglesia, si no, quitaré la iglesia de su lugar. Me gustaría que ahondaras más en eso. ¿Qué significa? Estoy buscando aquí el capítulo completo. Dijimos en la primera clase que el Señor Jesús se paseaba. No sé si recuerdan de eso. Estoy buscando aquí el versículo específico. Cuando habló de las 7 estrellas, los ángeles, los candeleros, etc. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Está hablando específicamente de las 7 iglesias a las cuales se mandan estas 7 cartas, ¿cierto? Y luego dice que el ángel, acá está, el ángel que tiene las 7 estrellas estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, el Señor mismo que se pasea en estas 7 iglesias. Ahora, una de las formas justamente de considerar esto es que esta carta no es una carta, digamos, universal, sino que tiene, como hiciéramos ahora, nombre y apellido. Está dirigida a alguien en particular. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es tomar los principios que el Señor manda en esta carta, que pueden ser aplicables porque muchas otras iglesias pueden estar también sufriendo quizás alguna de estas cosas o diagnósticos que el Señor hace de las iglesias, ¿cierto? Luego,
menciona acá en nuestro versículo: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay interpretaciones que dicen que no necesariamente tiene que ver con la pérdida de la salvación, que podría haber sido interpretado así de alguna manera, si es que alguien no lo hace de una forma exhaustiva. Porque claro, puede pensar que la iglesia o el candelero es la iglesia, y el Señor dice: voy a quitar ese candelero de tu lugar, de ese lugar. Alguien podría pensar que tiene que ver con la pérdida de la salvación, lo cual creemos profundamente que no es eso, sino que es la luz que el Señor provee al pasearse en esas 7 iglesias. Cuando hay luz, cuando el Señor provee luz, justamente ocurre estas cosas que estamos leyendo anteriormente. Ocurre esta iluminación del pecado, esta revelación del pecado, y debería tener por consecuencia el arrepentimiento en este caso de la iglesia, y si lo aplicamos a nuestra vida, lógicamente de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si el candelero es quitado de aquí y es puesto acá, ya esa luz no le va a llegar tan clara. Entonces es posible, hay algunos autores que mencionan que es posible que la iglesia no va a dejar de ser la iglesia, sencillamente va a ser una iglesia estancada, una iglesia sin crecimiento, porque la clave aquí es la pérdida del primer amor. Más allá de el lugar o no del candelero, la clave es la pérdida del primer amor. Por lo tanto, si el Señor está apuntando a eso, a la pérdida del primer amor, el quitar el candelero de su lugar tiene que ver con que sencillamente, es fuerte la palabra, como antes se usaba en el Antiguo Testamento, el Señor en varias ocasiones dijo: me aparté de ellos. Ahora, no tiene que ver con que la iglesia deja de ser la iglesia. El pueblo de Dios nunca dejó de ser el pueblo del Señor. Sencillamente que la persona que provee luz para ese candelero, para la iglesia, para el pueblo del Señor del Antiguo Testamento, sencillamente ya no va a estar ahí frente a frente, iluminando y guiando todo, sino que va a ser una iglesia probablemente estancada, una iglesia sin crecimiento, una iglesia sin amor de Cristo, una iglesia que no avanza, y una iglesia que tal vez lentamente se muere. Eso es triste, es una realidad que probablemente todos conocemos. ¿Por qué? No significa que pierden la salvación, sino que, en un ejemplo muy claro, ¿cuántas iglesias hemos visto que han cerrado sus puertas? Hay miles de razones, tal vez. El rango etario, quizás quedaron, no sé, se fueron yendo todos los jóvenes de la iglesia y quedaron puros abuelitos. Pero si no hay una vuelta al primer amor, entonces nos vamos a estancar en una religiosidad. Y entendemos, lógicamente, que hay muchos factores que pueden quizás ayudar tristemente a esa consecuencia, pero finalmente van a ser iglesias que terminan siendo cerradas. Cerradas porque no hay edificación, porque la evangelización amorosa o que nace desde el amor no está cumpliendo su tarea en ese lugar, o los hermanos no están cumpliendo su tarea. No sé si se entiende, hermano, la respuesta. ¿Se entiende? ¿Sí? No es lo que espera, pero se entiende. Estamos en las primeras obras. La palabra primeras nos hace acordar entonces al texto anterior: has dejado tu primer amor, ahí en Apocalipsis 2:4. Y por eso mencioné esto: la clave es el primer amor, no es el punto donde está el candelero, si está aquí al principio, está al final, o si está con más o con menos luz. La clave es el primer amor. Por lo tanto, ese es el problema. Si el candelero es quitado o no, es posible que el Señor sencillamente no provea la luz para que esa iglesia avance o vuelva a ese primer amor, ¿cierto? El verdadero arrepentimiento entonces produce frutos dignos justamente de arrepentimiento, como dice ahí Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjese también lo que dice 2 Corintios, lo que acabamos de leer en delante, que dice acá: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? ¿Se fija todo lo que produjo la tristeza que venía según Dios? No sé si me van siguiendo la idea, pero produce muchas cosas ahora buenas. Produce defensa, produce indignación con el pecado, produce temor de Dios, produce un ardiente afecto para hacer estas primeras obras, produce un celo, entre comillas, un celo santo por la palabra del Señor, ¿cierto? Y produce vindicación, 2 Corintios 7:11. Es aquí entonces que Cristo les señala las primeras obras que surgieron desde ese primer amor.
Para los efesios, volver a estas primeras obras significaba volver a comprometerse con actos de amor. Actos de amor que antes se hacían y que de alguna u otra forma habían abandonado. Jesucristo no les pide que hicieran más obras, porque ya dijimos en clases anteriores que ellos ya estaban haciendo obras y que no eran malas, sino que les pide que hicieran las obras que habían hecho anteriormente, estas obras que nacen del amor genuino de Cristo, que finalmente eso es lo que transforma nuestras vidas. Tal vez para los efesios su arduo trabajo estaba solamente limitado o encasillado en defender la sana doctrina, lo cual no es malo, está bien, y el Señor Jesucristo lo elogia por eso, en enfrentar la oposición de la sociedad, lo cual también está bien, en detener los falsos maestros, que también está bien, pero abandonaron gradualmente el primer amor. Entonces estas obras genuinas desde el amor fueron quedando justamente en el olvido, en el pasado. ¿Y cuáles son estas obras? Compasión, amabilidad, atención, hospitalidad, oración, entre muchas otras cosas más. No sé si me va siguiendo entonces la idea. Y por eso dije al principio, la sana doctrina, la teología y todo lo que podamos crecer en cuanto al conocimiento del Señor es algo que justamente nos va a edificar, pero tiene que estar equilibrado con este primer amor de Cristo. Y eso es triste porque es fácil concentrarnos en lo otro y abandonar el primer amor. Es fácil concentrarnos en un estudio quizás exhaustivo cuando estamos dejando de lado este primer amor, cuando ya la compasión no brota por nuestros poros, cuando ya la amabilidad o la hospitalidad con nuestros hermanos ya no es una realidad ni una normalidad en nuestra vida, cuando ya la oración quizás se apagó hace rato. Entonces, ¿de qué provecho tiene todo lo demás si finalmente van a ser como címbalos que retiñe? Hermano Guillermo había levantado la mano. Se ha perdido eso, y en Efesios también, y más adelante le da harto énfasis la palabra de Dios a eso, que el Espíritu Santo es el que te guía a hacer todos estos compromisos con nuestra humanidad primeramente, con los que nos rodean afuera y también con los que están dentro de la iglesia. Y eso es lo que quería opinar un poquito respecto a lo pasado. Y ahí está la Virgen, ¿no es cierto?, que le dice que estén atentas, que estén con la luz, con el aceite, a eso. Claro. Gracias, hermano Guillermo. Entonces, el tema de hacer las primeras obras, hermanos, tiene que ver con esto, no tiene que ver con descuida ahora todo lo que estás haciendo bien. No se trata de eso, sino que tiene que haber este equilibrio entre todas las obras que los efesios ya estaban haciendo, la sana doctrina, descubrir los falsos maestros, confrontar a la sociedad, pero tiene que ser equilibrado con la vida diaria de hospitalidad, de oración, de amabilidad, de compasión por las personas. Ese es el punto clave. Entonces, si nuestra vida no está marcada por eso, si eso no es una realidad en nuestra vida, es donde deberíamos tal vez estar analizando cuáles son las motivaciones reales de nuestro corazón. ¿Estoy haciendo esto porque realmente amo al Señor y amo al prójimo? ¿O estamos haciendo las cosas porque sencillamente me amo a mí y yo quiero más? No sé si me van siguiendo la idea. Nuestro amor, así como el de los efesios, también puede reavivarse. Ese era el objetivo. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Hay una advertencia, sí, pero el objetivo es que el amor sea reavivado de alguna forma. Podemos volver a dedicar nuestras vidas a Cristo y el Espíritu Santo puede darnos justamente un nuevo aliento de vida a través de la oración, a través del evangelismo, la adoración, la comunión con los santos. Podemos conocer más del amor que Cristo tiene por nosotros y permanecer en este amor, como dice ahí Juan 4:16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice que Dios es amor, 1 Juan, perdón. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Podemos caminar firmemente en el amor
porque Cristo nos amó primero y Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y ese es el ejemplo y ese es el llamado que Cristo hace. Ámense unos a otros como yo los amé. En las próximas clases vamos a ver distintas formas de llevar esto a la práctica, a una realidad práctica, una realidad quizás más precisa en cuanto a cómo podemos activar esto de volver al primer amor. Y como dije en la primera clase, esperamos que nadie haya caído de ahí, esperamos que nadie haya perdido su primer amor, sino que estamos haciendo este estudio justamente para evitar caer de ahí. Ahora, si en algún caso alguien, el Señor le está hablando y cree que ha perdido su primer amor, le animamos también y oramos para que justamente estos 3 remedios que el Señor provee puedan ser justamente lo que venga a reavivar este primer amor en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, repito, tenemos que recordar de dónde hemos caído, y recordar significa no soñar despiertos, sino mirar hacia atrás para poder hacer una acción ahora. Hay que arrepentirse, y eso tiene que ver justamente con aceptar la evaluación de Cristo, examinarnos a nosotros mismos. Eso va a traer probablemente tristeza porque le fallamos al Señor, pero esa tristeza produce también vindicación, produce buenas obras y va a tomar después una decisión correcta para rechazar el pecado. Y finalmente, la orden de Cristo es volver a hacer las primeras obras, comprometerse con actos de amor, como los que se tenía al principio. No dejar de lado la sana doctrina, pero tiene que haber un equilibrio justo entre las obras de compasión, de amabilidad, de hospitalidad y de otras muchas más específicas que se van a ver en las siguientes clases. Ahora, preguntas. No nos vamos a dividir en grupos porque ya estamos en la hora, pero preguntas para que cada uno pueda escribir o reflexionar ahí en su puesto. Pasemos a la siguiente. Ahí. Los 5 puntos, lo que ya les mencioné. Estos 5 puntos, que son, se los leo de nuevo: aceptar la evaluación de Cristo, examinarse a sí mismo, que se entristece por su falta de amor, rechaza el pecado y tomará la decisión correcta. Esos son los 5 puntos. No sé si alguien quizás lo anotó. Ahora, considerando estos 5 puntos, yo los animo, no ahora, sino quizás en su casa, ya nos alcanzó el tiempo, pero hacer breves comentarios del significado de cada uno de estos puntos para después, quizás en la próxima clase, compartirlo aquí con los hermanos. Repito, aceptar la evaluación de Cristo, examinarse a sí mismo, se entristece por la falta cometida contra el Señor, rechaza el pecado y tomará la decisión correcta. Si alguien puede por ahí anotar 5 comentarios respecto de estos puntos, sería bueno justamente para su crecimiento y para compartirlo después aquí en la iglesia. La segunda pregunta, por favor. Jesucristo le ordena aquí a los efesios a recordar de dónde han caído. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de recordar de dónde han caído y qué bien trae como consecuencia? Ya lo mencioné durante la clase, así que ya está mencionada la respuesta. Pero a ver si podemos quizás compartir algo. ¿Cuál es el propósito de recordar de dónde han caído? ¿Alguien lo anotó o se recuerda? ¿Que voy a comentarlo? ¿Cuál es la idea? ¿Con qué objetivo el Señor los llama a esto? ¿Cuál es el propósito de que ellos recuerden de dónde han caído? Exacto. Exacto, eso es. Estos recuerdos finalmente guían a la iglesia o a cada uno de nosotros, ¿cierto?, en nuestra acción presente. Y eso implica con un cambio de acción, lógicamente. Un cambio de acción, y esto lógicamente proporciona una dirección para el futuro, para que en el futuro podamos agradar a Cristo y no desagradarle, como quizás ya lo hemos hecho en el pasado. Entonces de alguna forma van a fijar una norma, un motivo nuevo para agradar al Señor de una forma correcta. Ahora, ¿qué bien trae como consecuencia? Lo leímos ahí en 2 Corintios, ¿se acuerdan? Trae varias cosas como consecuencia, por si podemos quizás decirlo en otras palabras, es que finalmente el verdadero
bien que resulta de esto, de recordar el pasado, es que la iglesia enfrenta su pecado. Eso es lo que tiene que ocurrir. O sea, el pecado no puede pasar por alto, hay que enfrentarlo. Si no se enfrenta, es triste porque nos vamos a acostumbrar al pecado. Y a veces hay cosas tan mínimas que sencillamente desagradan al Señor. Y que nosotros ya lo normalizamos tanto que ya ni siquiera nos asusta, ni siquiera nos da temor eso. Pero el resultado entonces de recordar el pasado es que la iglesia enfrenta su pecado y se arrepiente. Además, estaría actuando en obediencia, ¿cierto?, a lo que el Señor Jesucristo ya les ordenó. Obediencia de arrepentirse, de hacer las primeras obras, de recordar de dónde habían caído. ¿Para qué? Para la restauración de ese primer amor. Es decir, solo si hacemos lo que Cristo manda, podemos esperar entonces una restauración espiritual completa y evitar este juicio, la disciplina divina que leímos también ahí en 2 de Corintios. Si usted puede reflexionar y quizás proveer un comentario más extenso todavía de estas dos preguntas que le acabo de dejar aquí, sería ideal, y después quizás traer la próxima semana algo para compartir acá. Yo cierro aquí con esto la tercera clase, que tiene que ver con la primera parte de esto, de ama o muere. Entender por qué el Señor les dice esto a la iglesia de Efesios, o a los Efesios, perdón, porque el Señor le dice que tiene contra ellos que cayeron del primer amor, pero también el Señor les da el remedio para poder restaurar esto. Las próximas clases, como mencioné, van a ser más prácticas, más específicas, y de cómo podemos llevar esto a una realidad diaria. Así que con esto cerramos la primera parte, ama o muere. Si no estamos amando, si el amor de Cristo no sale por nuestros poros, déjeme decirle tristemente que estamos muriendo lentamente. Eso es triste. Pero el Señor deja ahí su remedio. No es fácil, porque muchas veces atenta contra nuestro propio orgullo, y es una lucha continua en la que estamos todos. Nadie queda libre aquí. Todos estamos luchando para agradar al Señor y no para desagradarle. Pero si alguno ha caído de este primer amor, el mismo Señor le da ahí la solución. Tengamos tiempo de oración, póngase de pie para orar. Hermano Sergio, ¿nos puede guiar en oración? Pase nomás para que lo escuchen. Bueno, guardamos silencio, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos podido tener esta clase. Gracias porque el llamado de atención es claro, preciso hacia nosotros. Perdónanos si en la introspección, en el revisar nuestra vida, nos damos cuenta que ese primer amor que tuvimos cuando tú te acercaste a nosotros y nos rescataste, se ha ido perdiendo, ha ido quedando envanecido. Y Padre, queremos en esta hora rogar porque esta recomendación que tú nos entregas, especialmente la del arrepentimiento, pueda ser una realidad que pongamos en práctica en forma constante, especialmente en la relación contigo. Gracias por esta palabra que hemos podido tener para nosotros hoy día a través de nuestro hermano Dan. En nombre del Señor Jesús rogamos esto. Amén.